Bueno, queremos seguir hablando de política, de todo lo que está ocurriendo con esta serie de iniciativas que impulsa el gobierno en materia de combate contra la delincuencia, pero también todo el ruido que ha generado, y ya lo revisábamos, ¿no? Los dimes y diretes entre ministros, problemas en el gabinete, en fin. Senador, vicepresidente del Partido Demócrata, integrante, entre otras comisiones de Derechos Humanos, Matías Walker, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Mauricio, Paula? Muy buenos días. Qué gusto estar en los estudios de ADN. Bienvenido, senador. Oiga, ¿qué ha cambiado a juicio suyo desde que usted la semana pasada fuera los primeros en ponerle un adjetivo bien duro a la reforma constitucional del gobierno y hablara de una verdadera locura? Desde ese día hasta hoy, en términos generales, para ya entrar en el detalle, ¿qué ha cambiado en el gobierno en torno a su propia reforma? Yo creo que lo que ha pasado es que transversalmente me encontraron la razón, ¿no? Y juristas, analistas, expertos en seguridad de todo tipo, Paula, porque lo que dijimos es que la seguridad ciudadana es algo tan serio, tan demandado por la ciudadanía. La lucha contra el crimen organizado es algo tan trascendente que no se puede improvisar. Y que la Constitución no es para hacer política. Eso lo dictaminaron los chilenos en 2 procesos constituyentes. Yo creo que ha sacado la voz otros ministros, como José García Ruminot, y eso es bueno. Yo tengo entendido, lo decía ayer Luciano Cruzcoque en una entrevista en La Tercera, que la SECPRES ni siquiera fue consultada en este proceso. Tampoco el Ministerio de Justicia. Carlos Peña ayer se preguntaba en una columna al Mercurio, estamos buscando al autor de este proyecto de reforma constitucional. En fin, yo mañana me voy a reunir con el ministro Martín Arrau y vamos a ratificar lo que es nuestra posición. Digo nuestra porque también la asumió Luciano Cruzcoque como jefe de nuestro comité en el Senado, y es que debiéramos concentrarnos en la agenda legislativa, que es muy rica en proyectos de seguridad. Hay más de 30 proyectos, yo voy a llevar un listado mañana al ministro de Seguridad, que debieran ser priorizados, y dejar de lado esta reforma constitucional que lo único que ha generado son críticas transversales, ¿no? Y mucha división. Senador Walker, el gobierno descarta de todas maneras retirar la reforma constitucional. Ayer el ministro Alvarado decía que es central para su agenda, que es central para su apuesta. ¿Qué tiene que pasar con esa reforma constitucional para que usted dé su voto? Un voto que sabemos en el Senado, con una derecha que no tiene mayoría, funciona como bisagra. ¿Qué debiera pasar con el tema de los estados de excepción constitucional, que ha sido muy probablemente el que genera mayores críticas, y el tema de los beneficios sociales que se van a quitar a los condenados? Yo creo que con el transcurrir de los días y la discusión, el gobierno se va a dar cuenta que no tiene sentido avanzar en esta reforma constitucional, Paula, y que debiéramos concentrarnos en la agenda legislativa. Y lo de ayer del ministro Alvarado de decir que es un absurdo retirar lo que es entonces. Lo que pasa es que, yo creo que dieron un primer paso, que es quitarle la urgencia, ¿no? Ya no tiene que ser despachado en 15 días, sino que en 30 días. Y yo creo que acá nadie tiene que salir derrotado de esta discusión. Y la mejor forma que nadie salga derrotado es ponernos de acuerdo en un fast track legislativo en materia de seguridad. Como lo hicimos con el propio José García Ruminot cuando estuvimos en la testera del Senado y avanzamos en 31 proyectos en materia de seguridad. Yo quiero recordar que ahí sacamos el proyecto de crimen organizado, que hoy día permite hacer interceptaciones telefónicas, pero no a los 8 millones de chilenos de manera indiscriminada, como pretende este proyecto de reforma constitucional. Interceptaciones telefónicas a los verdaderos jerarcas del crimen organizado. Quitarle los bienes al crimen organizado y al narcotráfico, utilización de agentes encubiertos, inteligencia, ¿no? Avanzar en el proyecto subinteligencia económica, perseguir la ruta del dinero, incluyendo el levantamiento del secreto bancario, que está en la comisión mixta, la regla del uso de la fuerza, para darle de verdad más atribución a las Fuerzas Armadas. También está en comisión mixta, y nuestro proyecto que presentamos con Jimena Rincón y Luciano Cruzcoque el 2024 para tener un sistema de cumplimiento diferenciado de condenas para que el crimen organizado cumpla condenas con contacto cero con el exterior. Ese proyecto ya está presentado. Claro. No es necesario presentar una nueva iniciativa. O sea, están los insumos, dice usted, porque nos plantea que acá en materia de seguridad el tema es tan serio, nos dice que aquí no se debiera improvisar. ¿Es que el gobierno en todo esto ha estado improvisando?
Bueno, yo sigo la columna de Carlos Peña. ¿Quién fue el autor de este proyecto? ¿De dónde nació? ¿Qué trabajo prelegislativo hubo? ¿Qué juristas participaron? Nadie sabe. Es un misterio. Algunos apuntan contra el subsecretario Guerrero. Mira, yo no ando buscando culpables, Mauricio, de verdad. Yo le diría al gobierno... ¿Pero usted lo ve como una improvisación, en definitiva? Absolutamente. Fue una improvisación absoluta. ¿Qué es esto de generar una suerte de estado de asamblea por 8 meses en que nos quieren tener a todos los chilenos encerrados en nuestras casas sin apuntar con medidas focalizadas contra el crimen organizado, contra el terrorista? Si la ley antiterrorista ya la aprobamos. Cuando estábamos con José García Rubinot en la mesa del Senado, mataron a los 3 carabineros en Cañete. Nosotros suspendimos la semana regional, hicimos que se votara esa reforma, porque ya se había demorado demasiado tiempo, igual que todos estos proyectos. O sea, las herramientas están, no se requieren nuevas herramientas para combatir la delincuencia. Y esa ley, Mauricio, determinó qué organizaciones terroristas, y tienen que ser los tribunales de justicia los que determinen qué organizaciones terroristas. ¿Qué es esto que el presidente de la República, con acuerdo del Senado, en sesión secreta, sin pasar por los tribunales de justicia, va a determinar qué organizaciones terroristas? Vamos a volver a la época de la dictadura, donde se inventaba que un opositor era terrorista para poder perseguirlo. No, o sea, hablemos en serio, lleguemos a un acuerdo amplio. Hay muchos proyectos de ley que se pueden perfeccionar, Mauricio, ya acabo de dar un listado, pero esta reforma constitucional es ineficaz. ¿Para qué vamos a crear un 5º estado de excepción constitucional cuando tenemos el estado de emergencia? Perfeccionemos el estado de emergencia. Las propias Fuerzas Armadas han dicho, mire, nosotros no podemos cumplir labores de policía, pero por lo menos... Y ya que tienen la facultad de resguardar el orden público de acuerdo al estado de emergencia, lo demostró el presidente Piñera en pleno estallido social, démosle regla del uso de la fuerza clara. ¿Por qué el gobierno no prioriza ese proyecto que está hoy día en comisión mixta? Senador, estamos conversando con el senador demócrata Matías Walker. De alguna manera, la estrategia que el gobierno delinea el fin de semana es efectivamente abrirse. El ministro Arrau el viernes decía no hay líneas rojas en torno a los estados de excepción, tampoco en relación a los beneficios que van a perder los condenados durante el fin de semana. El ministro García dice nos vamos a abrir y le vamos a bajar la urgencia, lo mismo suscribe el ministro Alvarado, pero la estrategia parece apuntar al Congreso. Y en los términos en términos futbolísticos, yo sé que este futbolista, aunque le gusta la Católica, no lo ha pasado también. No han sido buenos días. En términos futbolísticos, de poner ahí la pelota. Ayer el ministro Alvarado defendía la reforma de seguridad, defendía la reforma constitucional y destacaba que los límites de las facultades presidenciales, que es lo que está en el centro de la discusión, tiene que regirse por una ley orgánica que tiene que discutir el Congreso. Por lo tanto, usando los términos del ministro Arrau, va a ser el Congreso el que va a decir si se le sube o se le baja el volumen a la reforma. Por lo tanto, parece ser que el gobierno no está dispuesto a dejar de tramitar esta reforma constitucional, que ahí está la batalla central más allá del resto de los proyectos que defiende también van a seguir tramitándose. Bueno, dentro del gobierno hay diferencias, porque hay ministros que ni siquiera fueron consultados. Vea usted si está la firma del ministro de Justicia en la reforma constitucional. No, pero eso lo tendrá que definir el gobierno. Y nosotros vamos a definir qué es lo importante en materia de seguridad. Y no me cabe duda. ¿Para usted se tiene que retirar la reforma constitucional? Se tiene que retirar la reforma constitucional, primero porque es ineficaz. Si no hay ninguna posibilidad de que su voto esté para las mejoras que se le hagan al estado de excepción. Y no solamente mi voto, porque además se requieren 29 votos. Acá mi voto no es dirimente como el proyecto de reconstrucción nacional. Se requieren 29 votos gracias a la reforma mía con la senadora Rincón, que bajó los quórums constitucionales, pero aún así no tenemos los 29 votos. Entonces, ¿qué es lo que le vamos a decir al gobierno? Y le voy a reiterar yo mañana al ministro Raúl. Le voy a llevar un listado de más de 30 proyectos de ley y le voy a decir, ministro, concentrémonos en estos proyectos que sí generan consenso. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, ha dicho que está de acuerdo en hacer un fast track legislativo, convocar a sesiones extraordinarias. Saquemos esos proyectos de ley, regla del uso de la fuerza, infraestructura crítica, para que las Fuerzas Armadas puedan resguardar servicios básicos de la población, inteligencia económica, segregación del crimen organizado en las cárceles. Hay una reforma a la ley Naín Retamal que protege también a carabineros de Franco. Perfectamente podemos aprobar ese proyecto, pero no esta facultad del presidente de la República sin pasar
por los tribunales de justicia determinar qué organizaciones son terroristas o tener a los chilenos 8 meses encerrados, porque se le ocurrió a un presidente de turno que, ojo, no va a ser este presidente. Si esta reforma le va a tocar implementarla el día de mañana, puede ser a un mal presidente que sea autoritario, populista y que va a usar estas herramientas para perseguir a los opositores. Como dijo José Francisco García, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica, en malas manos esta reforma constitucional puede servir para que los malos persigan a los buenos, no para que los buenos persigan a los malos. Senador Walker, quería cambiar un poquito de tema para saber también, como integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, ¿qué lectura hace de esta declaración del ministro de Defensa respecto de sacar a Chile del convenio 169 de la OIT y de la ley Lafkenche? Me acordé cuando una colega dijo los países serios se están retirando de la ONU. No, yo creo que es una muy mala declaración, sobre todo porque lo salió a desmentir el ministro del Interior. Nuevamente una discrepancia dentro del gobierno ya había ocurrido respecto del requerimiento al Tribunal Constitucional de una norma que aprobamos en la Ley de Reconstrucción Nacional, que establece que tiene la obligación de reponerse los servicios básicos sin costo para el usuario. No, me parece una muy mala señal, porque el convenio 169, ustedes lo dijeron, se aprobó el año 2009. Cada vez que nosotros vamos a la OIT, a mí me toca ir todos los años con un ministro del Trabajo distinto. Me tocó ir con Janet Jara, este año me tocó ir con el ministro Rau. Nos felicitan por la forma en que Chile ha aplicado los convenios internacionales. ¿No divide al país como planteaba? No, porque lo que establece el convenio 169 de consulta a los pueblos originarios es un marco, pero eso no significa que te inhiban de poder legislar. El propio presidente Frei ha llamado a reformar la ley Lafkenche. Se puede hacer, se puede reformar los instrumentos específicos, ver qué pasa con las concesiones marítimas. Yo la semana pasada estuve en Tongoy, aprovecho de invitar a la gente a visitar Tongoy después de la catástrofe. ¿Y qué es lo que me decían la gente que tiene los locales de empanadas? ¿Tú sabes que le cobran 6 millones de pesos al año la Armada para ocupar el borde costero? Entre ellos hay gente del pueblo chango. Bueno, podemos discutir las políticas públicas, pero el marco de que hay que consultarle a los pueblos originarios respecto de decisiones legislativas tiene que seguir estando presente. Ya, y en lo político usted ya lo decía, digamos, un desorden más al interior del gobierno. ¿Qué pasa con el presidente? Porque quienes apuntan acá a que el presidente es el encargado de evitar que estas cosas ocurran. Sí, yo llamo con todo respeto al presidente de la República a ejercer su liderazgo, a evitar estas disputas entre los ministros, que los ministros conversen más entre ellos. Yo creo que nos habríamos ahorrado varios problemas si los ministros que saben del tema, como José García Ruminot, que tiene gran experiencia legislativa, hubieran tenido mayor participación en la elaboración, por ejemplo, de este proyecto de reforma constitucional. Cuando se habla de la falta de trabajo prelegislativo, ineludiblemente se apunta al ministro José García Ruminot, que es el ministro secretario general de la presidencia, ¿o no? Lo que pasa es que yo creo que hay que empoderar más al ministro José García Ruminot. Hay que aprovechar su experiencia. Si hay una persona que es respetada en el Congreso, Paula, es José García Ruminot, por moro y cristiano. Una persona muy respetada transversalmente. Entonces yo creo que hay que empoderar más al ministro José García Ruminot y que ningún proyecto de ley pase sin su visto bueno final. Senador Matías Walker, ¿en qué lugar del espectro político, si hubiera que definirse o dibujarlo, está hoy día usted en el Senado? Usted decía que es parte del comité de Bópoli que encabeza Luciano Cruzcoque, pero ¿podemos hablar de un senador de oposición? ¿Podemos hablar de un senador del oficialismo? Y se lo pregunto en la lógica de la importancia que tiene hoy su tipo de voto, porque ya decíamos antes, el gobierno tiene una mayoría muy débil en la Cámara Alta, y cuando pasan cosas como esta peligra una reforma constitucional, por ejemplo, en materia de seguridad. Yo me siento un senador de centro, aunque no esté de moda en estos días, como dice la canción de Silvio Rodríguez, y yo creo que en circunstancias como esta, cuando hay un proyecto de reforma constitucional tan atentatorio contra lo que es un Estado de Derecho, contra las reglas básicas del derecho constitucional, que es limitar al poder
crear herramientas efectivas de políticas públicas, yo reivindico el rol del centro. Y con total autonomía, con la misma autonomía que apoyé la reforma de pensiones del gobierno del presidente Boric, yo fui el voto dirimente en favor del aumento del salario mínimo en la comisión mixta, ustedes se acuerdan, y con esa misma libertad voté a favor del proyecto de reconstrucción nacional, porque creo que Chile no puede seguir 12 años creciendo al 2% con un desempleo de 1 millón de personas. Entonces yo voy a seguir actuando autónomamente en la Comisión de Derechos Humanos. También voté en contra de la conmutación de penas a criminales de lesa humanidad. Con la misma autonomía voy a plantear lo que es bueno, lo que es malo. De acuerdo a mi experiencia legislativa, debo ser de los parlamentarios que más ha presentado proyectos de ley en materia de seguridad, pero eso tiene que hacerse con políticas públicas serias, dándole más atribución a Carabineros, a las Fuerzas Armadas, con inteligencia, con tecnología, aumentando el número de carabineros. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasó con el aumento de carabineros que se iba a concretar ahora en agosto? ¿Ustedes se acuerdan? Bueno, es parte de la agenda también bajar los requisitos para el ingreso a la escuela. Así es. Y el bono trimestral de asignación de riesgo, los estipendios para los estudiantes de carabineros. Pero ojo, Paula, iban a ingresar 2.000 carabineros ahora en agosto. Sí. ¿Cuántos han ingresado realmente? Eso es lo que le importa a la gente. Senador, tener más carabineros en los barrios. Usted decía que mañana se va a reunir con el ministro Rau. ¿Usted solo, usted? Sí. Ya. No hay forma que el ministro Rau, y perdón que vuelva sobre esto, pero no hay forma que el ministro Rau lo convenza de aprobar la idea de legislar de la reforma constitucional, porque otros parlamentarios de la derecha han planteado indicaciones, pero eso es un paso posterior al aprobar la idea de legislar. Por lo tanto, tienen que hacer fe de alguna manera de lo que el ministro Rau se comprometa en términos de hacer cambios. No hay forma que el ministro Rau lo convenza. Yo espero que sea al revés, Paula, y yo convencer al ministro Rau que deje ese proyecto de reforma constitucional de lado. Pero no hay forma que él lo convenza a usted de aprobar la idea de legislar. No hay forma, porque yo he escuchado a todos los profesores de Derecho Constitucional. No hay ni un jurista serio que haya salido a respaldar. O sea, yo tendría que colgar mi título de abogado antes que aprobar la idea de legislar de esa reforma, porque no comparto sus fundamentos. Y sí, en cambio, voy a tratar de persuadir al ministro de Seguridad en que avancemos en una rica agenda legislativa de 30 proyectos de ley en materia de seguridad. Oiga, y el hecho de que la ex senadora, integrante de Demócratas, Jimena Rincón, sea parte hoy día del gobierno, ¿eso no compromete al partido y a su mismo voto en este tipo de situaciones? No, primero porque Demócrata ya no es un partido, un movimiento. No. Ya lamentablemente no tuvimos el número mínimo de parlamentarios para subsistir como partido. Pero hay muchos proyectos que presentó Jimena Rincón como senadora que yo quiero reivindicar porque los presentamos juntos. No solamente el de segregación del crimen organizado en las cárceles. Ya, pero perdón, en lo político no le vaya a ocurrir lo de la Federación Regionalista Verde Social en el gobierno anterior. No, porque Jimena Rincón tiene trayectoria, lo está haciendo muy bien como ministra de Energía, acaba de lograr un triunfo respecto a las tarifas, se están aprobando proyectos en materia de energía renovable como no. Jimena Rincón tiene peso propio, no necesita de mi voto en el Senado. ¿Y usted no se siente comprometido por eso tampoco? Para nada, yo me siento comprometido con los ciudadanos de la región de Coquimbo que me eligieron por 8 años para actuar con sentido común desde el Senado. Senador Matías Walker, no puedo dejar de preguntarle, ya no nos queda mucho tiempo, pero está el caso Sartor muy sobre la mesa. Hace muy poco conocimos las medidas cautelares para Michael Clark y otros. Michael Clark lo traigo a colación porque también era el presidente de Azul Azul y quiero llevarlo a el proyecto de multipropiedad de los clubes, el proyecto del que usted fue autor, la ley de sociedades anónimas, que tiene hoy día ese proyecto que permita poner en práctica elementos o recursos que permitan, valga toda la redundancia, que no se vuelva a repetir un caso como el de Sartor, que sea la toma de control de un equipo del fútbol chileno de manera irregular. Así es. Hoy día, Paula, me reúno con el nuevo ministro de Deportes, Francisco Rivero, a las 14:30 horas, porque ahora viene la etapa más importante, que es la implementación de la ley, los estatutos tipo de la nueva Liga Deportiva Profesional Sociedad Anónima fiscalizada por la Comisión de Mercados Financieros. Se termina la NFP y la nueva Federación de Fútbol. Pero si hubiera existido la ley. Si hubiera existido la ley, ¿qué no habría pasado en Sartor? Primero, se prohíbe la multipropiedad. Se establece un delito, se tipificó el delito de sanción a quien entrega información falsa o
completa respecto a los verdaderos propietarios de los clubes. Los hinchas de la U hasta el día de hoy no saben quién es el dueño de la U. Se termina la posibilidad que representantes sean dueños o participen en la gestión directa o indirecta de los clubes. Se separa la Federación de la Liga y vamos a tener más fiscalización de la Comisión de Mercado Financiero. Lo que ha salido del caso Sartor son ejemplos claros de multipropiedad, porque no solamente Michael Clark, sino que distintos empresarios han participado directa o indirectamente en la propiedad o en la administración de distintos clubes. Eso se termina y va a ser un delito falsear información, y cuando se incurra en la multipropiedad van a haber multas muy altas, sanciones a los clubes también, porque se le da más atribución a la nueva Liga Deportiva Profesional, que va a ser una sociedad anónima. Una anécdota. ¿Ustedes se acuerdan de esa carta por ahí por febrero de 30 presidentes de clubes contra nuestro proyecto de sociedades anónimas deportivas profesionales, diciendo que era un proyecto refundacional? Bueno, que se oponían de hecho a que la NFP se terminara y se transformara en una sociedad anónima. Uno de los suscriptores de esa carta fue Michael Clark. Senador Matías Walker, gracias por acompañarnos en ADN. Muchas gracias, Paula, Mauricio, encantado. Que vaya muy bien, buen día.